Aquí seguimos en Código 7. Muchísimas gracias por mantenerse en la señal de Canal 7 y ahora vamos a abordarlo, algo que justo al inicio tocaba Dolores Elisa García Román, que ha sido esta dificultad, ¿no? Cuando existen ciertos proyectos como sería Monterrey 6, cuando voltean a ver a San Luis Potosí y lo voltean a ver por el agua, ¿no? Porque dicen, nosotros también lo requerimos. Entonces, a veces se tiene una percepción de que en ciertas regiones de la entidad tenemos agua en abundancia, pero incluso hay alcaldes que dicen, eso no es así, y la población tampoco deja que circule esta versión que sería falsa. Que se piense que la Huasteca Potosina tiene agua en abundancia, el mal uso ha provocado dificultades en la región. El alcalde de San Vicente, Tancuayalab, Jesús Onibulos, indicó que la situación se agrava tanto en dicho municipio como en Tamuín y Ébano. Yo creo que el gasto indiscriminado de algunas empresas, lugares donde ya como el Pujal, donde la gente pasa caminando por el río, el río Moctezuma Pánuco por la parte del Ligo Veracruz, que colinda con San Vicente, también ya se pasa caminando. Debe existir una regulación de las instituciones a las que compete, sentenció. Que hagan su trabajo porque no hay un control en el gasto de agua, en la cuestión de la agricultura, es mucho el gasto y mucha agua se desperdicia totalmente. Apenas al cierre de abril, el Congreso de Nuevo León aprobó el exhorto de retomar el proyecto Monterrey 6. Sin embargo, el edil advirtió que dar el visto bueno en ese aspecto detonaría un conflicto social. Yo creo que, pues digo muy respetado porque yo creo que el agua no se le niega a nadie, pero pues estamos batallando nosotros en la zona huasteca, pues tenemos que asegurar primero el gasto. Yo he oído los comentarios de la ciudadanía en la zona, pues que no lo van a permitir. El presidente municipal de San Vicente, Tancuayalab, ahondó en las circunstancias a las que hace frente. Nosotros tenemos un problema serio, por decir, cuando se echaron a andar las bombas del Porvenir en el municipio de Ébano, pues se empezó a entrar el agua salada. Cuando se inició con el sistema Pujalcoy, los cauces naturales que daban a algunas presas naturales, lagunas naturales, los abrieron y ahora van a dar al río. O sea, no tenemos lo que es el almacenamiento de agua, pues todo se va al río. A modo de ejemplo, explicó que a una sola comunidad de 2.500 habitantes, diariamente se hacen entre 6 y 7 viajes para distribuir agua en pipas. Es que la región no tiene las condiciones que aparenta, puntualizó. Tenemos la termoeléctrica, estuve yo cuando los debates que había cuando se instaló en Tamuín, el terreno se manejó como una zona semiárida, o sea, ya estaban previendo de que a futuro iban a hablar que era una zona semiárida, cuando era una zona virgen, donde había los mejores ríos, el nacimiento, el río Claro, todos esos, y hoy pues la verdad está batallando. Noticieros Canal 7, Luisiana Rodríguez. Y bueno, también era algo que incluso durante el corte, porque aquí seguimos platicando, ya mencionábamos de cómo, bueno, estos son algunos datos que nos hacen llegar, por ejemplo, Luisiana Rodríguez, y que opinan también los ediles, pero es mínima la cantidad, también apta ya para consumo, entonces esto nos lleva a una reflexión, Luis Regil. Sí, en este tema, diputada, mucho vemos la cultura, la concientización de la gente, algunos foros, encuentros, diálogos, porque mucho es la educación, no tenemos, y eso es en el interior del estado, ahí lo comentaban algunos alcaldes, no se tiene la cultura, no se tiene el cuidado del agua. Muy cierto, mira, por parte del Congreso en la Comisión del Agua que presido, estamos llevando a cabo foros para la concientización de cuidar el agua, que tengan la cultura de cuidar el agua. Se lo estamos dando a instituciones educativas, ya llevamos un primer foro aquí en el Laberinto, la verdad, y es bien importante y muy cierto lo que comentas, no tenemos la cultura de cuidar el agua. Entonces hay que hacer esos foros y ver la manera que desde
primaria, kinder, vayamos haciendo conciencia en los niños en referente a la cultura del agua. Y es que ya nos acostumbramos, perdón, diputada, que la interrumpa, en abrir la llave y que nos tiene que salir el agua. O sea, vamos a lavar los platos y nos tiene que salir el agua. Entonces, ¿dónde está esa responsabilidad de nosotros para cuidarla? ¿Cuánto cuando uno abre, por ejemplo, para bañarse, para lavarse las manos? O sea, ¿cuánta agua se va, diputada? Sí, es muy cierto. Ahí es donde hay que hacer la conciencia de los niños. Créeme que los niños chicos, kinder, son esponjitas, ¿sí? Y absorben toda estos comentarios de cómo cuidar el agua, porque si lo hacen, pues tenemos nietos algunos, o los mismos hijos de decir, hasta nos dicen, es que, abuelita, hay que agarrar agua en un vasito para no tirar tanto agua. Por eso es bien importante ahorita estos foros que estamos llevando, inclusive el lunes tenemos uno en Tamuín, con instituciones educativas, con secundaria y prepa, para hacer la concientización de que debemos de cuidar el agua, tanto el bañarnos, cepillarnos los dientes, el reciclar el agua cuando lavamos, el regar, inclusive en las situaciones agrícolas, pues no te hablo muy lejos, el naranjo cuando riegan la caña, pues nomás sueltan el agua del río y se inunda la caña. Entonces ahí es tirar el agua, no hay una concientización por los agricultores también. Y es que si hacemos también una reflexión respecto a lo que se mencionaba en la nota y que igual lo comentábamos aquí en corto, en algunas entidades del norte del país dicen, bueno, vamos a irnos al inicio a pensar en ese día cero, ¿para cuándo podría ser? Y al norte del país hay quienes dicen en unos 17 años, en unos 20 años, pero dicen, mientras no haya acciones de todos, entonces esto se va a ir acercando, es una fecha que de verdad se nos va a ir acercando y que ahora se enfrenta ya esta realidad del proyecto Monterrey 6, que aunque ahorita ya se tuvo una postura de parte del gobierno del estado, que también hubo un pronunciamiento de parte del presidente de la República, hace un par de semanas igual el Congreso de Nuevo León decía, hay que retomarlo, o sea, no hay que soltarlo. Sí, muy cierto, quiere retomarlo, pero también hay otro estado como es Coahuila que también está pidiendo agua de San Luis Potosí y pues no, ¿cómo vamos a dar un líquido que no tenemos ni siquiera para nuestro estado? Entonces ellos también deben de cuidar mucho su infraestructura, que la cultura del agua, porque Monterrey 6 pues no tuvo una buena planeación a futuro para esta situación del agua. O sea, aquí la idea, Luis, nada más preguntar, si hay forma de blindar a San Luis Potosí en este tema, o sea, sería hasta donde llegue, porque algo que también se advierte, para la gente de verdad va a ser todo un conflicto en el momento que le digas, tu agua se va a ir para otro lado. Incluso ya ha pasado con algunos proyectos de infraestructura o de captación en nuestra misma entidad, que hay personas que tienen algún ejido o que forman parte de algún ejido y dicen, aquí no. Sí, muy cierto, pero bueno, aquí es cuidar el agua ante todo, y yo te comento que desde el Congreso estamos con nuestro gobernador Ricardo Gallardo Cardona en que pues no vamos a permitir que se lleven el agua de aquí del estado de San Luis Potosí. Una petición que estuvo durante la semana. Decía el auditorio, hay un trabajo conjunto entre la Comisión del Agua y la Comisión de Desarrollo Económico. Dicen, bueno, ¿qué le están pidiendo a las nuevas empresas o a las empresas instaladas que tengan infraestructura para el tratamiento de aguas? Vamos, dicen, bueno, ¿hay una política también? Sí, mire, es bien importante. Sí, algunas empresas, tengo entendido que sí tienen el que reciclan el agua para, inclusive pues tienen sus jardines también de alguna manera y deben de tener esa política para poder reciclar el agua y no estar tirando el agua que usan en los baños o qué sé yo, de alguna manera, reciclarla. Pero sí existe en algunas empresas esa política de reciclaje. Que haya esa política, dicen, bueno, vienen nuevas empresas, una de las políticas primordiales y fundamentales para instalarse en San Luis Potosí es que tengan plantas tratadoras. Así es, debe ser el principal requisito. Verán nomás, cantidad de empresas, ya no nada más en la capital potosina, sino Villa de Reyes. Ya Villa de Reyes ya tenemos una zona industrial por aquel rumbo y es importante que cumplan ese requisito. Bien. Y tenemos más, estamos por pasar al bloque final de Código 7, todavía puede comunicarse, puede seguir enviando sus mensajes al 44 48 47 14 58, las llamadas al 444 822 2400. En unos minutos vamos con las conclusiones en este espacio.